Vamos a ir a la palabra del Señor, por favor. Vamos a buscar en nuestras Biblias la carta a los Romanos, capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Muertos al pecado, vivos para Dios es el tema. Pongámonos en pie, por favor. Romanos, capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Amados hermanos, miren, realmente el ser creyente no es solamente asistir a la iglesia. El ser creyente, mis amados hermanos, es saber que tenemos una vida espiritual en Cristo, que muchas cosas han cambiado en nuestra vida, que no pertenecemos a lo que todo el mundo pertenece. Hoy vemos en un tiempo de confusión, vemos en un tiempo peligroso inclusive, ¿verdad? Donde es difícil venir y ustedes poner sus ideas y defenderlas con mucho entusiasmo cuando sus ideas chocan con mucha gente, ¿verdad? Nos hablan de, ¿cómo le llaman a los que no soportan? Nos dicen intolerantes, ¿verdad? Porque tenemos nuestra propia opinión, pero cuando expresamos la nuestra, los intolerantes son otros, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que ser, amados, que tener, es certeza de lo que nosotros creemos, es saber quiénes somos. Dios no nos ha mandado a pelear. Si hay algo que yo he visto en la palabra de Dios, es que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo a sus hijos. Dios los ha escogido desde el principio y poco a poco, en la medida que predicamos, por eso predicamos, para que el escogido despierte, el llamado por Dios despierte. Entonces esa es nuestra labor, no es discutir, no es hacer meeting, no es por más que nosotros le presentemos argumentos a otras personas, la Biblia enseña que es solo la palabra de Dios lo que transforma corazones. Yo ya le he contado a usted que recién convertido, en nuestro país somos abogados junto con mi esposa, mi padre, mi hermana, y conocíamos a bastantes amigos del gremio. Entonces me puse yo a evangelizarlos, ¿verdad? Y buscaba argumentos y buscaba libros, datos históricos y les presentaba, entendía yo, una gran argumentación. Nunca jamás se convirtió ninguno hasta que verdaderamente comencé a predicar el evangelio. Entonces los corazones comenzaron a abrirse. Es el evangelio y mostrar como testimonio en nuestra vida el amor de Dios. Eso es todo. Lo tenemos ahí. Romanos capítulo 6, versículos del 1 en adelante, y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, vamos a compartir tu palabra. Te suplicamos que nos hables al corazón, Señor. Muy poco yo tengo que decir, por mucho que haya estudiado este punto, muy poco tengo que decir, Señor, porque no son mis pensamientos, es tu palabra. Es tu Santo Espíritu la que nos bendice, la que nos transforma. Bendice la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor, y que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos permita ver la luz a través de tu palabra. Gracias Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, amados hermanos, estamos estudiando la carta a los Romanos y en el capítulo 5 vimos, por supuesto, la justificación, pero el viernes anterior nosotros vimos la comparación entre lo que hizo Adán y lo que hizo el Señor Jesucristo. Vimos la diferencia desde Adán, que era, por cierto, se los recuerdo, Adán era nuestro representante. Usted me dirá, pastor, pero yo nunca voté por él. Es que no importa, lo escogió el Señor y Dios es perfecto en sus decisiones. Ahora yo le pregunto, ¿tendrá usted algún candidato mejor? ¿Piensa usted
que podríamos nosotros seleccionar a alguien mejor. Solo piense, Adán no tenía pecado, no tenía naturaleza pecaminosa. Todas sus virtudes las tenía en la perfección. No estaba hecho para morir. Le dieron la ayuda idónea, la mejor ayuda que le pudieron haber dado a Adán, se la dio Dios, y se lo dio en el mejor de los lugares. Sin embargo, usted conoce la historia que él pecó. Como era nuestro representante, al pecar Adán, pecamos todos con él. Y desde entonces para acá, todos hemos estado, oiga bien, hemos estado en Adán. A través de Adán vino la muerte. Fíjense, quisiera que retrocediéramos un par de versículos. El versículo 20, por favor, del capítulo 5. Perdón, el versículo 19 del capítulo 5, para poder entrar en el capítulo 6 con más propiedad. Entonces, estos versículos que vamos a leer nos resumen lo que se dijo en los versículos anteriores sobre la bendición que trajo, la maldición que trajo Adán y la bendición que trajo Cristo. Fíjense, desde Adán el hombre comenzó a morir. El pecado fue señalado como pecado a través de la ley que vino con Moisés. Sin embargo, el hombre empezó a morir inmediatamente después de Adán, porque Adán transgredió la ley que Dios le había dado. ¿Cuál era toda la ley que Dios le había dado? Del árbol no comerás. De ese árbol, de la ciencia de la vida, no vas a comer, porque ese día morirás. Esa es la única ley. Y Adán, conociéndola, junto con su esposa, la transgredieron. A partir de allí, el pecado entró en el hombre, y vimos también que con el pecado entró la muerte. Y entonces pasó la muerte de generación en generación hasta este momento. Por eso es que Hebreos 9, 17, 27 es tan categórico. Está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio. No era así al principio. No era eso el proyecto. Pero Adán falló la prueba. Entonces, cuando vino Cristo vino en la misma condición de Adán. ¿Cómo? Sin pecado y sin naturaleza pecaminosa. La diferencia de la prueba es que Cristo no vino al lugar hermoso que vino Adán, sino que vino aquí a la tierra. Adán era prácticamente rey de la tierra, porque Dios le dio toda la autoridad a él. El Señor Jesucristo vino como llamemos así, como un siervo. No era siervo, esclavo en sí, pero no tampoco era una persona con mucho dinero. Entonces, y la prueba mayor antes de la crucifixión se dio en el desierto. Y estaba en soledad, acompañado solamente de escorpiones y de serpientes. Y allí el Señor Jesucristo pudo resistir la prueba que Adán no pudo pasar. Entonces, a partir de allí, amados hermanos, los que estábamos en Adán, cuando conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, nosotros estamos en Cristo. Y fíjese que la bendición es esta, que cuando venimos a Cristo, Cristo no nos traslada a la etapa donde estaba Adán para iniciar la prueba, sino que nos traslada a Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Ya no hay una prueba que nosotros tengamos que pasar para poder ser salvos, sino que solamente creemos en Cristo. Entonces, dice así, mire, el versículo 19. Oiga esto, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Se recuerda que hemos estado viendo capítulos 3 y 4, hemos estado viendo la justificación, cómo Cristo nos ha justificado, y somos justificados únicamente por la fe, como enseña la Escritura. Y dice el versículo 20, pero la ley, oiga esto, y aquí está la razón de la ley, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué? El pecado se cometía desde Adán, pero no había una ley escrita que lo sancionase. A partir de Moisés, el pecado comenzó a abundar. ¿De qué manera? Mire, usted puede terminar, por ejemplo, venir y tratar de dejar lo más limpio posible su cocina y dejarla reluciente.
Pero hay unos líquidos, ¿verdad?, que muestran la suciedad donde se encuentra. Son líquidos reactivos cuando encuentran la suciedad específica. Entonces, cuando usted trae ese reactivo y viene y es una especie de spray y lo tira sobre la superficie que usted considera que está limpia, entonces cuando ese reactivo está en contacto con la suciedad o con los microbios, etcétera, comienza a dar un color específico y usted se da cuenta que prácticamente toda la cocina está llena de virus y de suciedad, lo cual usted creía que había limpiado bien. Pues la ley, amados hermanos, apareció para mostrarnos el corazón y la vida pecaminosa de los hombres. Retrocedamos a Romanos capítulo 3, versículo 20. Mire qué interesante, porque aquí nos muestra específicamente el sentido de la ley. Es señalar el pecado. Oiga esto, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Estamos en 3:20, hijo, 3:20, Romanos 3:20. Porque, amados hermanos, el sentido de la ley es señalar el pecado, nunca librarnos de él. La ley no nos da ningún arma más que la advertencia. Oiga esto, lo que dice el versículo 20. Ya que por las obras, estamos Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ¿cuántos seres humanos? Ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, la ley nunca fue dada para justificar al hombre, porque por medio de la ley es, ¿qué dice ahí? El conocimiento de pecado. Entonces, cuando la ley apareció, entonces el pecado se comenzó a alumbrar. El hombre se dio cuenta que estaba lleno de pecado. Entonces, amados hermanos, a partir de allí, el pecado ya no se hizo a la manera de las personas siguientes de Adán, que no tenían una ley que transgredir, porque esa ley se le dio a Adán. Los otros no tenían esa ley. Entonces, todos los hombres pecaban, pero no había algo que se los señalara. Y entonces, al venir la ley, el pecador se volvió en transgresor de la ley. Es decir, veía la ley y voluntariamente transgredía, la traspasaba, la violaba la ley. Y entonces nos hicimos a partir de ahí más culpables. Y por eso es que allá en el capítulo 2 de Romanos también acusa a los judíos que teniendo la ley, violan la ley. Entonces, mostrando que nadie está libre de condenación. Entonces dice, volvamos al versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero mire qué hermoso esto. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Está conmigo, estamos en Romanos 5:20. Pero la ley, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. O sea, la ley estaba para mostrarnos lo pecaminoso, pero nunca para alejarnos de Dios. Porque Dios a través de Jesucristo tenía gracia, tenía el deseo de salvar sin importar lo profundo, lo hondo, lo penoso, lo doloroso del pecado. Cualquier persona que busque a Jesucristo con fe y con arrepentimiento, la gracia de Dios lo envuelve, lo perdona y a partir de ahí lo potencia la gracia para que él pueda estar y caminar correctamente delante de Dios. Entonces dice, oiga esto, sobreabundó la gracia, versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, oiga esto, desde Adán el pecado reinó ¿para qué? Para muerte, es decir, que todos los hombres sin Cristo somos esclavos del pecado. No podemos decir no. Claro, hemos sido educados, no somos tan malos como podríamos ser, pero potencialmente cada uno de nosotros es malo. O sea, tiene la capacidad de hacer mucha maldad. Tenemos muchas cosas que nos frenan, pero podemos en un enojo, podemos hacer mil cosas. Y entonces dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Acaba de decirnos, cuando abundó el pecado,
sobreabundó la gracia. Y entonces el apóstol Pedro en el versículo 1 del capítulo 6 nos da, él solo como que tuviese un contradictor imaginario, ¿verdad? Pablo se imaginaba todas las preguntas que le iban a hacer o todos los argumentos que le iban a presentar para no aceptar la gracia de Dios así como él la presentaba. Y entonces dice el versículo 1, ¿qué pues diremos a esto? Como cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Mucha gente nos señala porque nosotros creemos, yo soy, amados hermanos, estoy completamente convencido que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Y yo sé, amados hermanos, estoy tan convencido que yo por mi fe en Jesucristo, que yo soy salvo, amados, que yo sé, yo estoy listo ya para irme, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y yo sé, amados hermanos, no soy perfecto, y alguien podrá venir y señalarme 1000 defectos. Le aseguro que aunque me señalen 1000 defectos, se han quedado cortos porque hay unos que no los conocen. ¿Por qué? Somos pecadores todos. Pero Cristo con su sangre, con su sacrificio, pagó el precio de mis pecados y con su vida perfecta en esta tierra me permite mantenerme salvo, aún no siendo perfecto. Y si me equivoco, solo necesito ir a Cristo, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que la gracia no solamente nos perdona, sino que nos capacita para poder vivir dentro de la gracia. Nos da las herramientas para hacer frente a las tentaciones, el cuerpo que no ha sido redimido, mantiene concupiscencias, mantiene deseos internos, ¿verdad? Que no se nos notan, pero ahí están. Corazones enojados, corazones ambiciosos, corazones mentirosos, etcétera, ¿verdad? No se nos nota y ahí están. Y entonces el cristiano, ¿qué tiene que hacer? Ir a Dios y confesar, yo estoy enojado con fulano, yo quisiera decirle un par de cosas, pero yo traigo mi enojo delante de ti, Señor, te pido perdón y ayúdame, y Dios le va a perdonar y Dios le va a ayudar. Así vivimos los cristianos en la gracia, no siendo perfectos, sino que siendo perdonados. Entonces dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. El apóstol Pablo dice 3 palabras. En español son 3 palabras. En ninguna manera. En griego es megenoito. Mire, es la manera más categórica en griego, en el griego bíblico, para decir no, de ninguna manera, ni que se te ocurra. ¿Se acuerda que dicen unos abuelitos, Dios me guarde, con Dios me libre? Es una expresión así. Pablo está diciendo, no estamos llamados a pecar. No estamos llamados a hacer de lo que Dios ya nos salvó. Nosotros no estamos llamados a continuar en el pecado para que Dios siga derramando su gracia. Él ya derramó gracia suficiente, amados hermanos, para sostenernos hasta el día de Jesucristo. Entonces, dice después, oiga esto, ¿cómo viviremos? Dice el versículo 2, en ninguna manera. Porque los que mire el estado suyo y mío, si usted es creyente, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, inmediatamente el apóstol Pablo pasa a explicarnos cómo es que usted y yo hemos muerto al pecado. Pastor, pero es que mire, yo veo unas fulanitas que no me siento muy muerto porque reacciono y los muertos ya no reaccionan. Pastor, mire, todavía me ofendo, todavía esto. Yo no estoy muerto al pecado. Ahora vamos a ver por qué dice eso Pablo. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos, que cuánto? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte. No se trata del bautismo en aguas, amados hermanos. Esa es una simbología, ¿verdad?, de lo que pasa en la vida del creyente, sino que esto se refiere al momento que usted cree en Jesucristo, el Espíritu Santo viene en usted. A partir de ahí, usted es inmerso en el cuerpo de Cristo, es sumergido en el cuerpo de Cristo. Por eso se dice que hemos sido bautizados en Cristo, porque somos incorporados al cuerpo de Cristo. Entonces dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido, si usted quiere, sumergidos, introducidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí viene lo que es difícil de comprender. Yo no he muerto, ni usted tampoco, pero Cristo sí. Adán en Edén pecó. Yo no conocí Edén. No sé qué pasó. Yo creo que el diluvio se lo llevó, qué sé yo, no sé. Pero yo no estuve ahí. Yo no mordí la fruta. No sé ni qué fruto fue. Yo no estuve allí. Pero Adán pecó. Y Adán me trasladó desde aquel entonces hasta ahora el pecado y la muerte con el pecado. Entonces, cuando Cristo muere, sucede algo similar. Cristo también es nuestro representante delante de Dios. Y dice que aquí que cuando nosotros, dice: ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido sumergidos en su muerte? Es decir, que cuando Cristo murió, ponga atención a esto, usted murió con Él. La paga del pecado es muerte. Si usted no es introducido en la muerte de Cristo, usted tiene que pagar con su propia muerte sus pecados. El problema de pagar con su propia muerte sus pecados es que su vida no paga lo suficiente. Porque usted no es al estilo de Adán, sin pecado. Todos nosotros somos pecaminosos, amados. Somos pecadores. Entonces, cuando venimos y morimos, no alcanzamos a pagar la ofensa del pecado y nos toca pasar, o les tocaría a ustedes pasar, una condenación en el infierno. Si usted no decide sumergirse en Cristo, creer en Cristo. Y por eso es que el creyente muere con Cristo. El creyente, amados hermanos, cuando viene y encuentra que es pecador y viene a Cristo con fe, con arrepentimiento, la muerte de Cristo es contada como que usted y yo morimos. Y entonces no nos pueden juzgar dos veces. La ley nos ve muerto, ya se pagó el precio. Y por eso es que la ley ya no tiene fuerza contra nosotros. Porque se pagó el precio, se pagó la muerte. Y se pagó, amados hermanos, en exceso. Porque tenía que morir yo. Y no morí yo, sino que murió Cristo. Quisiera que buscara, por favor, 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 y 56. Y ahí nosotros podemos ver cómo es que funciona esto. Cómo es que el pecado trae la muerte y etcétera. Miren cómo dice. Lo tiene ahí. Si no, miren las pantallas. ¿Dónde está, oh muerte, tu qué? Tu aguijón. El aguijón es el arma de la muerte. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oiga esto, y aquí nos aclara. Ya que el aguijón, si usted quiere aguijón, quite aguijón y ponga arma. Ya que el arma de la muerte es ¿qué? El pecado. ¿Se ha fijado que sacan a la muerte con una especie de tridente? No sé cómo es la cosa, ¿verdad? Aparece siempre la muerte. Y con eso, con una hoz es cierto. Y entonces se supone que con la hoz anda cortando en el sembradío de la vida, anda cortando todos los vivos que le toca llevarse. Y entonces el arma que utiliza es el pecado. ¿El arma que utiliza es qué? El pecado. Y el poder del pecado, mire lo que dice ahí. ¿Qué es? ¿Está conmigo, iglesia? Es necesario que comprendamos esto, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Por qué? La ley. Porque la ley tiene la fuerza de Dios.
y Dios ha dicho que algo es pecado y algo lleva a la muerte, a la condenación, no hay nada en usted que pueda hacer que esa condenación no llegue a usted. En otras palabras, la ley solo sirve para señalar el pecado y por tanto para condenarnos a usted y a mí. Por eso es que cuando usted ve muchas personas que todavía guardan el sábado, que todavía celebran las fiestas judías, ellos están en la ley. Y amados hermanos, están en la ley. Dice la Escritura claramente que los que están bajo la ley, ¿están bajo qué? Maldición. No pueden salir de allí, porque solo Cristo paga el precio y nos saca de ahí. Entonces dice, oiga esto, entonces dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4, estamos en Romanos 6, 4. Oiga lo que dice, porque somos usted y yo, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Así a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, oiga esto, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire la comparación, por favor. Usted y yo no hemos muerto, pero en Cristo sí morimos. Es una metáfora, brother, pero eso es lo que ha pasado espiritualmente. Entonces dice, al morir Cristo, somos sepultados con Cristo. Pero también dice que así como morimos en Cristo, y Cristo después que murió, al tercer día, ¿qué hizo? Ok, entonces nosotros resucitamos, no literalmente, sino que somos levantados a una nueva vida, a una novedad de vida, a un cambio de vida. Por eso es que el salvo siempre tiene fruto, brother. Si no hay fruto en una persona salva, que dice que es salvo, esta persona no ha sido salva, porque andamos en una novedad de vida. Y cuando la Biblia dice que nosotros estamos, que hemos nacido de nuevo, hemos nacido de arriba, hemos nacido del Padre a través de Jesucristo. Ahora voy a hacer una pausa, porque esto es importante. ¿Se comprende lo que estoy explicando? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Vale. Ok, sigamos entonces. Mire las locuras que hago, brother. Y entonces dice, oiga esto. Entonces, cuando morimos con Cristo, se paga el precio. Y cuando resucita Cristo, nosotros venimos sin morir, venimos a una novedad de vida, a una nueva vida. Y fíjense que esto es importante, porque Cristo resucitó. Mire, ¿para qué dice que resucitó? Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, y como dice, así como Él, así también nosotros, por la gloria del Padre, andemos en vida nueva. Y en esa vida nueva, usted glorifica al Padre, o usted da mal testimonio del Padre. Entonces nosotros tenemos que entender, tenemos que saber, ¿estamos en Cristo o estamos en Adán? Si usted dice que está en Cristo, usted está muerto al pecado, brother. Usted debe evitar toda reacción con el pecado. Pero sigamos para que la Biblia hable. Dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y aquí ya se refiere a la resurrección literal, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, ahora nosotros tenemos nada más, nuestra nueva vida es una semejanza de la resurrección, pero un día, como somos contados con su muerte, literalmente usted y yo vamos a resucitar. Entonces ya no estamos en Adán, vivimos en Cristo y un día vamos a resucitar en Cristo. Y sigue hablando esto. 6. Sabiendo esto. Y esto es lo difícil. Amados hermanos, todo lo demás es nada más comprender más o menos cómo funciona esto. Pero la práctica viene a partir del versículo 6. Porque las pasiones todavía las tenemos. Levante la mano el que no tiene pasiones. Pues sí. Es que mi pasión es ser mentiroso, pastor. No. Todos tenemos pasiones.
Bendito Dios que la mayoría de nuestras pasiones son secretas, ¿no? No se notan en la cara. Algunos tenemos cara de pícaro, pero no somos tanto, brother, ¿ah? Son otros nuestros problemas quizás. Entonces dice, oiga esto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿nuestro qué? Viejo hombre, antigua naturaleza, naturaleza pecaminosa, la maldad que había en nuestros corazones fue crucificado, oiga esto, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, que dice ahí, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, cuando morimos con Cristo, venimos a Cristo, morimos con Él, resucitamos con Él, estamos en nueva vida, el poder del pecado se rompe. Y usted ya no es, oiga esto por favor, esclavo del pecado. Ya no debería de haber en sus labios, es que no me pude contener, pastor, es que no pude hacerlo, es que no me aguanté. No quiso, brother. Así, no quiso, se metió en el rollo usted solo. No es que Dios lo metió en prueba, usted se aventó, le gustó ese hoyo y se aventó, y de ahí va a salir todo emproblemado, amados. Y Dios no es que está mandando castigos del cielo, no. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y muchos creyentes nacidos de nuevo, amados hermanos, están teniendo una vida cristiana tan deplorable, tan miserable, se sienten no amados, inclusive se sienten despreciados por Dios, y Dios no desprecia a ninguno de sus hijos. Pero lo que pasa es que cuando nosotros no perseveramos, no tenemos la certeza de la esperanza y nos sentimos que no nos quieren, que se han olvidado de nosotros. Pero hemos sido nosotros que hemos tomado malas decisiones, y las consecuencias de las malas decisiones vienen a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Decía algunos hermanos, ¿cómo quisiera yo que Dios hiciera acepción de personas? Pues este es mi hijo, lo voy a poner de CEO aquí, como hace mucha gente, pues, ¿verdad? Pero Dios no hace eso. Usted quiere ser CEO, trabaje, brother, estudie, prepárese. Tiene la mano de Dios con usted. Pero no, si no se capacita, usted no va a alcanzar. Amados hermanos, la suerte es la combinación de la preparación con las oportunidades. Si la oportunidad llega a usted y usted no está preparado, usted no tiene suerte, brother. No sé si se entiende eso. Muchas oportunidades bailan delante de usted, pero usted en su tiempo decidió no prepararse. Entonces solo le toca ver pasar las oportunidades. ¿Culpamos a Dios? ¿Tiene la culpa Dios? No. ¿Nos ha dejado de amar Dios? No. ¿Nos deja de proveer? No, brother. Pero usted tiene que caminar. Hay pasos que usted y yo tenemos que hacer. Crecer en el Señor, crecer en nuestro conocimiento de todas las cosas. Ahora sigamos, por favor. Entonces dice, oiga, el 6, volvamos al 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cómo está su viejo hombre? ¿Cómo está su saco de pasiones, brother? Según la Biblia, no, yo sé que usted lo tiene en otro lado, pero según la Biblia, ¿dónde está? Crucificado, ¿qué dice? Juntamente con Cristo. Allí está. Para que el cuerpo de pecado sea destruido. Por eso es que el cuerpo tiene que morir. Cuando el cuerpo muere, es destruido por completo nuestra relación con el pecado, porque el alma ya fue redimida. Su alma ya no va a cambiar, brother. Su alma ya está perfecta, ya está lista para la eternidad, mas no el cuerpo. Eso más adelante, allá en el capítulo 8, dice que nuestro cuerpo va a ser también glorificado. Cuando nuestro cuerpo sea glorificado, entonces en espíritu y en cuerpo, nosotros vamos a servir al Señor de manera perfecta, y ya no vamos a tener ninguna relación con las concupiscencias que tanto nos esclavizan hoy. Aleluya. Ahora, sigamos, por favor. Y después dice el 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora le pregunto yo a usted, verdaderamente, ¿ha muerto con Cristo? O agarramos nuestro viejo hombre, levántate, por favor, levántate, que me llamó la fulana y te quiero salir con ella. O mira, quiero hacer tal cosa, levántate, por favor.
Y vamos nosotros, dice la Biblia, que para que nosotros entendamos lo lejos que está nuestro pecado respecto de nosotros para nuestra condenación, que Dios los arrojó al fondo, en el fondo del mar. Amados, el hombre no ha llegado a lo más profundo del mar. Imagínense hace cuánto se escribió eso. Y el hombre todavía conoce más el universo que el fondo del mar. Para que nosotros podamos entender lo lejos que están ya la condenación de nuestros pecados cuando usted está en Cristo. Entonces, amados, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también, ¿qué dice ahí? Entonces usted vive ahora en Cristo. ¿Está conmigo? Usted vive en Cristo. Usted está viviendo la vida de Cristo. Y usted depende de Cristo. Por eso es que la Biblia dice que todas las promesas de Dios son en Él. Hablando, Él es un artículo personal, sustituyendo el nombre de Cristo, son en Cristo sí y en Cristo amén. En otras palabras, todas las promesas de Dios son para aquellos que están en Cristo. Pero para poder estar en Cristo, tuvimos que haber muerto en Cristo y haber resucitado a una novedad de vida. Qué silencio, brother. Yo sé, amados, yo sé que no somos perfectos, que estamos habituados a pecar, que somos caprichosos, que somos, no sé, tanta cosa que somos. Lo que es usted lo soy yo y quizás lo soy más. Pero la cuestión es que Cristo ya pagó. Y en la medida en que nosotros nos vamos entregando más a la vida en el Señor, creciendo en la fe, creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor, más fuerza nosotros tenemos para decirle al pecado, no, porque el pecado ya no le manda, brother. Ya no le manda. Ahora usted tiene el poder para decir no. Tiene el poder para decir no. Usted puede negarse a pecar. Antes usted se iba, ni le habían preguntado del todo y ya estaba en la fiesta, ya estaba en el lugar, ni lo habían invitado ahí de paracaídas, como decíamos allá, porque usted siempre se apuntaba. Ahora como cristiano, usted lo piensa otra vez. Y tiene, oiga por favor, todo el apoyo de Dios para mantenerse firme. Sigamos, por favor. Sabiendo, versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. O sea, Cristo no va a volver a morir, brother. Por eso es que dice allá Hebreos 10 que los que rechazan la oferta del Evangelio, ya no hay más sacrificio para ellos. Ya no hay más. No, yo no quiero nada con Cristo. Ok, están en sus pecados, morirán en sus pecados y condenados por la eternidad, porque no hay más ofrenda por el pecado que Cristo. Y esto ahora, para que nosotros entendamos que esto es tan así, Dios le quitó todos los sacrificios al pueblo de Israel. Y no solo le quitó todos los sacrificios, le quitó el templo donde presentaba los sacrificios. Y no solamente le quitó el templo, le quitó todos los utensilios que había en el templo. No está el menorá, no es el candelabro, no está el arca del pacto que simbolizaba la presencia del Señor. Todo eso fue quitado porque todo eso era una sombra de Cristo. Y venido Cristo, no se necesitan más sacrificios, no necesitamos más templo para presentarlo, sino que simplemente estar en Cristo, creer en Cristo. Un amén. ¿Cómo dice la hermana Patti? Un amén. Pero lo que me interesa, amados hermanos, no es que me diga amén. Lo que me interesa es saber si está aprendiendo. Si esto me estoy dando a entender, porque esto es importante, porque allá afuera va a seguir siendo tentado. Somos tentados aquí adentro, brother. Allá afuera también. Y si usted no se ubica que está en Cristo, usted va a seguir teniendo la misma vida que ya no debería tener. Sigamos, amados. Ustedes me afligen, brother. No sé si. Aleluya. Entonces dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Versículo 10. Porque cuanto murió, al pecado murió, ¿cuántas veces? Una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Amados, y nosotros estamos igual. Morimos en Cristo. Falta que nuestros cuerpos mueran, pues. ¿Ah? A menos que Cristo venga. Pues suena la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habemos quedado, seremos juntamente con Él arrebatados y nos vamos a juntar con Cristo en el cielo. Pero si eso no acontece en nuestro tiempo, amados hermanos, nuestro cuerpo va a morir. Pero mientras nosotros estamos aquí, para Dios vivimos. O sea, usted ya no vive para usted. Usted vive para Dios. Y eso no quiere decir que usted solo va a pasar en la iglesia. No, es que en su trabajo usted va a trabajar para Dios. Va a tener el testimonio que Dios quiere que tenga. En su casa usted va a tener el testimonio que usted debe tener en Cristo. Donde sea que usted esté, usted está en Cristo. Usted no puede hacer esa diferencia. Usted no puede secularizar su vida. Usted es un cristiano. El que seculariza, aquí es cristiano, allá no. Aquí se porta como cristiano, en el trabajo no. Allá puede mentir, allá puede hacer otra cosa, porque hacen la separación. A eso se refiere la palabra secular. No estamos nosotros dividiendo nuestra vida, sino que estamos en Cristo donde sea que nos encontremos. Y usted es honesto en la iglesia y usted es honesto fuera de la iglesia. Brother, si usted no es honesto en la iglesia, no me quiero ni poner a pensar cómo es usted allá afuera. Si usted miente aquí en la iglesia, si usted tiene malas intenciones aquí en la iglesia, usted es un diablo, brother, allá afuera. Por eso, amados, es que nosotros no podemos partir nuestra vida, sino que debemos mantenernos siempre viviendo en Cristo. Eso tiene su precio, obviamente, amados. No el precio de nuestra salvación, sino que hay que renunciar a muchas cosas que usted sabe que Dios no quiere que usted haga. Y que a veces, me voy a dar una canita al aire, voy a hacer tal cosa, tengo derechos. No, brother, usted está en Cristo. Lo salvaron de ir al infierno, brother. Usted debería de ir su destino, nuestro destino debió haber sido el infierno. Ya no es el infierno, es el cielo con Dios por la eternidad. Ya no nos pertenecemos. Cristo dice que, el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos comprados por precio y nuestro precio es la sangre de Cristo. Amados, mire, yo quisiera decirle más, usted Dios lo va a potenciar, Dios lo va a bendecir. Al salir de aquí Dios abrirá los cielos y derramará sobre ustedes bendición. Y brother, y sigue en pecado, brother. Sigue mintiendo, sigue haciendo un montón de cosas. ¿Por qué voy a gastar promesas falsas en eso? Y amados hermanos, yo oro porque Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para que comprobemos todo el amor que hay en estas palabras de parte de Dios. Y terminemos con esto porque dice 11, así también vosotros, oiga esto, consideraos muertos a qué, amados, al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando se presente la próxima oportunidad de pecar, brother, sea que usted esté encerrado, sea que usted esté haciendo lo que sea, o que no lo vean ninguno de sus hermanos, usted está en Cristo. Y los ojos de Cristo están sobre usted, brother. Ahora sigue diciendo esto, versículo 12. Y esta es la conclusión. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El pecado no reina sobre nuestra alma. El pecado quiere reinar sobre nuestro cuerpo. Y entonces dice, de modo que lo obedezcáis, mire lo que dice ahí, en sus concupiscencias, en sus pasiones. Brother, hay cosas que hacemos en la soledad que no son necesidades biológicas, por supuesto, ¿verdad?
pero que hacemos en la soledad, que pagaríamos por cualquier precio para que nadie de los hermanos en Cristo lo supiera. Pero tristemente Dios lo sabe, brother, porque los ojos de Dios están sobre nosotros. Entonces, en lugar de gozar, disque gozar, las pasiones de este cuerpo mortal, mejor viva el gozo de la vida eterna ya, brother. Gócese en Cristo, aprenda a vivir en Cristo. Fíjense, dice el apóstol Pablo, echad mano de la vida eterna. ¿Y cómo es eso, pastor? Traiga la bendición hacia usted por la fe, brother. Eso haga. Acérquese más a Dios, conozca más su palabra, aprenda a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Honremos a Dios con nuestras palabras, con nuestra vida, con nuestros hechos. Honremos a Dios. Amados hermanos, mire, Dios es un Dios que se deleita en bendecir, pero que tampoco bendice impío, brother. ¿Por qué? Porque el que peca, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, brother. Entonces, iglesia, Dios quiere bendecirnos, pero Dios nos ha dado el camino y aunque no caminamos mucho quizás por estos textos, para la palabra de Dios está sumamente clara, brother. Usted y yo ya no estamos en Adán, estamos en Cristo. Estamos en la vida eterna y estamos en el lugar de las promesas de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice, no reine, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, ya no nos metamos en esos líos, bro. Hacíamos, antes, ¿qué hacíamos con estas manos, bro? ¿Qué decíamos con estos labios? ¿Dónde estuvo ese su cuerpecito, brother? ¿Qué cosa hizo y qué cosa no hizo? Pues Dios nos está invitando ahora a que ya no utilicemos el cuerpo como instrumento de maldad, sino, dice, de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Oiga esto, como vivos de entre los muertos. ¿Y por qué dice vivos entre los muertos? ¿Alguien tiene una idea por qué dice como vivos entre los muertos? Amén, porque los que no han muerto con Cristo, o sea, los que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, están muertos en sus delitos y pecados. Y en medio de los muertos salió usted, salimos nosotros. Y en medio de todo este mundo pecador, corrupto, aparece usted, aparecemos nosotros, que no somos perfectos, distamos mucho de ser perfectos, pero que Dios nos ha salvado. Su gracia nos ha cubierto, su perdón ha llegado a nosotros y su favor está con sus hijos. Y dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14, y con eso terminamos. Porque el pecado no os enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amados, miren, participamos tanto de tantas cosas, pero yo entiendo que un creyente participa de todo eso muchas veces por ignorancia, porque no nos dedicamos a crecer en el Señor. Gálatas 2:20, ponme Gálatas 2:20 por favor. Esas son las instrucciones para vivir aquí. Esas son las instrucciones para desarrollarse como creyente. Yo no sé si usted esto alguna vez lo había escuchado, pero ruego al Señor, oiga, ruego al Señor que usted ya no haga como decía mi mamá. Vos parecés como macho sin dueño, me decía mi mamá. ¿Se comprende la semejanza? ¿Sí? La metáfora, ¿no?
como un buey que sale solo, ¿verdad? O un caballo, qué sé yo. Y nadie, como que no tiene dueño. Usted y yo no somos así. Nosotros somos de Cristo. Y por eso es que podemos decir, póngase de pie, por favor. Por eso podemos leer este versículo, amados, como un proyecto de vida, como un propósito de vida. Ya no más vivir como antes, brother, ya no más, ya no es tiempo, dice el apóstol Pedro, baste ya el tiempo pasado de haber hecho todo lo malo que hacíamos antes, de lo cual todo nos da vergüenza, amados, que supieran lo que hacíamos antes. Algunos veo que se llenan la boca, ajá, me hubiera visto a mí como era yo. Brother, avergüéncese, hombre, ¿ah? Eso, mire, eso de pasar y contar su testimonio tal como fue, a eso le tengo como el doctor Chapatín, eso me da ñañara, brother. ¿Por qué? Porque eso despierta muchos pensamientos en las personas. Y si Dios ya lo perdonó, ¿por qué tengo que darlo a conocer a todas las personas? ¿Por qué tengo que contar mi maldad? Mire, porque nunca al final, nunca dejamos plenamente de ser lo que antes hacíamos. ¿Cómo así, pastor? Mire, hermano, yo quisiera decirle que el que fue mentiroso viene al Señor y nunca jamás va a mentir. El que es abusador de niños y viene al Señor, yo quisiera decir que nunca más va a abusar. El hombre adúltero viene al Señor, yo quisiera decirle, ese hombre jamás va a adulterar. No, brother, si usted se descuida, se vuelve a meter en el mismo rollo. Y por eso es que la vida del cristiano es tomado de la mano del Señor, sabiendo que no camino solo, que estoy en Cristo, que el Espíritu Santo está en mí, que tengo la palabra de Dios como el mapa de mi vida, que tengo un lugar para congregarme, que es como un cuartel general donde yo voy a recibir las instrucciones para mi vida diaria, que cuando no estoy en el cuartel general, yo estoy en mi casa y puedo doblar rodillas y hablar con Dios, que cuando estoy afligido, puedo ir donde mi comandante general, que es mi Señor Jesucristo, y presentarle todas mis penas, todos mis dolores, sabiendo que no me va a dejar solo, que no me va a dejar caer bajo ninguna circunstancia, iglesia. Ya no podemos vivir, ya no debemos vivir como antes. Despiértese. Usted que duerme, levántese de los muertos y le iluminará la luz de Cristo. Leamos todos, pero quisiera que lo leyéramos fuerte, amados. Gálatas 2:20, y quisiera que se lo grabara en su mente, y cuando vaya a su casa, apréndaselo de memoria. Apréndaselo de memoria, porque esa es la clave de vida del creyente. Solo lo vamos a leer y vamos a orar. Vamos todos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Vamos a orar, muchachos, pasen por favor. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, nos humillamos delante de ti, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos, Dios. Qué cosa más increíble todo lo que tú has hecho por nosotros. Por eso es que tu muerte fue así, Señor. Porque cargaste todos mis pecados y todos los pecados de la humanidad. Por eso es que tu vida fue así, perfecta. Porque iba a servir de base para todos aquellos que hemos creído en ti, Señor. Y por eso nos diste el Espíritu Santo, porque íbamos a seguir viviendo en este cuerpo que es pecaminoso, con un corazón totalmente renovado. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a no caer. Espíritu Santo, ayúdanos a caminar en ti, a rendirnos delante de ti, Señor. Muchas veces tenemos tentaciones de ceder a las concupiscencias que abundan en nosotros, Señor. Pero ahora entendemos que estamos capacitados para poder decir no. Que nada reina sobre nosotros más que Cristo. Danos la fortaleza, Dios. Ilumina nuestro entendimiento, Padre.
para que cuando venga la tentación y los problemas, los recibamos firmes, nos mantengamos firmes y después de ellos sigamos firmes para tu gloria y para tu honra. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.